Y al medio año yo empecé a no descansar. De repente yo veía como si alguien me observara, pero yo veía mis muñecos, pero yo veía o sentía que alguien estaba junto a mí. Con esa mirada que yo reconocía o sentía que era el muñeco, lo volteaba y lo veía en su lugar. Claro. Así comenzó, estuve así unos 2 meses. Luego, de repente, entre juegos, yo le dije que cuando estás jugando, yo le decía, bueno, pues el payaso se portó mal. Ajá, lo castigaba. Y le dije, pues, malo. Ahí fue lo chistoso. Me fui, me llevaban a la escuela y cuando regresé, mi mamá se enojó porque el muñeco estaba abajo de la pila. Se me ocurre decirle, déjame revisar tu cuarto. Y cuando llevo mis varillas de radiestesia, abajo de su cama, o sea, se torcían, cruzaban 2 líneas y entonces había demasiada energía ahí. Movimos la cama, volteó y me dijo, o sea, esto debí de haberlo hecho hace años, porque ahora puedo dormir perfecto, y en realidad era la intersección de estas 2 líneas, ¿no?, energéticas. Hola, ¿qué tal, embrujados? Bienvenidos y bendiciones a un capítulo más de Brujas y Embrujos. Es un placer para mí el día de hoy. Tenemos una excelente invitada, pero antes de eso quisiera recordarte que nos puedes seguir en todas las redes sociales, en el podcast en Spotify, YouTube, estamos también en Instagram, en Facebook como Brujas y Embrujos. Y el día de hoy es un placer para mí presentarte a Esmeralda Quintero, que es amiga, hermana, socia y un montón de cosas. Y aparte de todo, con ella puedes atenderte con terapias holísticas, constelaciones familiares, lecturas de tarot y también limpiezas energéticas. Bienvenida, Esme, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ti por darme tu espacio y estar aquí compartiendo pues historias y pues estamos a la orden. Tú dime, comienzo. Maravilloso. Esme por ahí nos tiene varias historias sobre hechizos, brujería, pero sobre todo quisiera que me platicara una historia que el día que me la platicó, la verdad me quedé muy impresionada, porque cuando era chica ella le regalaron un muñequito que al parecer tenía cierto trabajo por ahí, este muñequito. Esme, si nos puedes platicar. Híjole, fíjate que cuando me invitaste dije, bueno, ¿qué voy a contar? Pero sí tuve una cuestión un poco traumática. Tenía, yo creo, unos 7 años más o menos. Recuerdo brevemente la historia, pero sí recuerdo más la cuestión de que era un muñequito. De hecho, era de una marca muy famosa y tenía forma de payasito. Y haz de cuenta que este payasito se lo regalaron a mi mamá. Creo que una persona medio de esas vecinas envidiosas o algo por el estilo. Pero mi mamá, al ver que era un juguete, dijo, pues para la niña. Entonces ahí va la niña y estaba grandecito. De hecho, todavía creo que está la marca de muñecas. De estas muñecas. Empieza con G. Entonces, las muñecas Heli, de hecho. Sí, y famosísimas. Creo que empezaron en los 80s y a mí me tocó como en los 90s. Y haz de cuenta que me lo regalaron. Yo lo tomé, lo saqué. De hecho, estaba muy bonito. No parecía de esos payasos clásicos que parecen terror. Era como un bebé, pero estaba pintadito. Entonces yo lo puse en mi cama y ahí lo tenía y todo, pero las veces cuando lo pones en la cama, pues tú sientes que te observa. Hay muñecos, no sé si ya o te ha pasado, que tienes muñecos y están sentados y te ven. Sientes que algo te ve o una pintura o algo, pero te observa. Entonces sí. Yo sentía, no veía que se movieran los ojos, pero yo sentía que me veía. Si yo me iba a un lado, yo sentía que me estaba viendo. Qué horror. Sentí una pequeña conexión al principio. Yo lo veía muy bonito al principio. De hecho, me gustaba estar con él. Y platicaba, pero yo sentía que me contestaba, como que sentía que me entendía. Okay. Entonces me gustaba jugar con él. Lo raro pasó como al medio año, que yo lo llevaba para todos lados, lo dejaba ahí, y al medio año yo empecé a no descansar.
de repente yo veía como si alguien me observara, pero yo veía mis muñecos, pero yo veía o sentía que alguien estaba junto a mí. Con esa mirada que yo reconocía o sentía que era el muñeco, lo volteaba y lo veía en su lugar. Claro. Así comenzó, estuve así unos 2 meses. Luego, de repente, entre juegos, yo le dije que cuando estás jugando, yo le decía, bueno, pues el payaso se portó mal. Ajá, lo castigaba. Y le dije, pues, malo. Ahí fue lo chistoso. Me fui, me llevaban a la escuela y cuando regresé, mi mamá se enojó porque el muñeco estaba abajo de la pila. Que por qué lo había puesto ahí, que se podía mojar, que porque tenía tela, porque antes los hacían de tela. Uh-huh. Salían las patitas y las manos, pero eran de tela. Entonces, si tú lo mojas, le daba yo biberón o algo, pues se mojaba la tela y tenía que lavarlo. Y fue y me lo puso en la cama. Al principio no le dije nada, pero yo recuerdo que yo no lo moví. Entonces dije, bueno. Entonces creo que pasó 2 o 3 veces, pero era así como cuando yo le decía que se portaba mal. Aparecía ahí. En la pilastra. En la pilastra. Entonces me llegó a decir, es que tú lo mueves. Y yo le decía, no, de verdad que no. O sea, yo no recuerdo agarrar mis muñecos y ponerlos ahí. Porque nada más ese. Y me lo volví a poner ahí. Entonces empecé a soñar como cosas extrañas. Y empezaba a sentir que me observaban. Y empezaba a tener miedo. Entonces yo me paraba y ya me iba a la cama de mis papás. Porque yo sentía algo. Y decía, es que algo no está bien, o sea, yo tengo miedo, le decía. Me decía, no, eso no es cierto. Y pues ya me volví a acostar. Pasó otro tiempo y entonces se empezaba a tener miedo al muñeco, porque como que sentía que el muñeco estaba enojado. Ok. O sea, primero sentía conexión y yo creo que cuando yo empezaba a tratarlo mal, porque me llegó otro muñeco. Ok. Yo se ahorita puso recordando, celoso. Y creo que era de la misma marca. Tenía el pelo muy abundante en una muñeca. Y ya jugaba con los dos. O sea, yo a los dos les daba el biberón. Entonces yo sentí, ahorita recordando, que a lo mejor se enojó. Ahorita. ¿Le llevaste competencia y se enojó? ¿O sí, se puso celoso, claro, puede ser. O sea, puede ser. Ahorita recordando, ¿no? Entonces yo siento que ahí pasó, que aparecía allá. Y luego a veces se escuchaba como si estuviera la llave abierta. Iba y no había nada, me iba. Y luego escuchaba como si lavaran. Y me volví a regresar. Dije, bueno. Entonces mi mamá se enojaba porque el muñeco se aparecía. Que no, ya te dije que no los dejes acá y que no sé qué tanto. Entonces, ¿qué hice? Me dio miedo. Le tapé los ojos. ¿Lo vendaste? Lo vendé, yo le tapaba los ojos y lo amarré. Porque yo dije, bueno, ahora no te mueves. Ok. Pero aparecía abajo de la pilastra. Y fue horrible. Empezaba a soñar feo. Pues, ¿qué hice? Pues, los dos, tanto el muñeco como la muñeca, pues yo los agarré a los dos y los metí al closet. Ok. Entonces, de repente, en la noche, hubo un tiempo que escuché, ahorita, como un cascabel. Le dije, oye, mamá, sueño que pasa alguien, veo una sombra y de repente escucho como el cascabel como de un gato. Y se quedó así. Pasó, no me creía. Ella lavaba las cosas, las ponía, las arreglaba y me lo volvía a poner ahí. Yo decía, es que yo ya no lo quiero. Ya no. Y le decía, es que ya déjame, o sea, ya no me hagas, ya no quiero. Empezaba ya como a tener casi como esa discusión con el payaso. Para esto ya ella tenía como 9 años. Okay. Pero yo seguía jugando con muñecas, pues no me da pena decirlo. De hecho, tenía colección de Barbies. Entonces me gustaban mucho los muñecos. Ya no. Entonces lo amarré y de repente empezaba yo decía, ¿quién no. me toca? Pero en el closet iba y lo abría y decía, no, pues no. Dije, lo estoy soñando y yo estaba dormida. Dije, pero lo sueño. Llegó un momento en que dije, bueno, pues yo creo que ya me estoy ocasionando. Sí me llevaron no era un profesional, pero era alguien así como, no sé si era psicólogo, pero alguien que te platica algo. Todavía no había tanatología ni nada de esas cosas. Y me dijeron que a lo mejor era por algo de mamá, de papá, pero yo no me sentía como con traumas. Y dijo mi mamá, te voy a creer. Entonces fuimos
Fue en México, esa fue en el DF, con una de esas señoras que entras y te ponen como una agüita y te rezan. Ok. Entras y está como en un templo, haces Como fila, sanación. ajá, como un templo, todos están como de blanco y que entras con el hermanito, Ujú. te forman. ¿Y qué tiene la niña? No, pues es que dice que un muñeco la molesta. Regálelo, dijo. Regala al muñeco y aquí le vamos a rezar. Me llevó varias veces, pero yo sentía lo mismo. Cada vez sentía como mal. Pero mal. sí regalaste el muñeco. Sí, mi mamá se lo regaló. En ese entonces, mi mamá, como no podía con sus huesos o algo de artritis, había una persona que le ayudaba. Y tenía como hijos, nietos o algo, y se lo regaló. Entonces, pues el muñeco se fue. Estuve a gusto como 1 mes, 2 meses, un rato. Pero volví a ver sombra, pero yo seguía escuchando Yo decía, bueno, Él ábreme la puerta. es la muñeca. Yo dije, ahora es la muñeca. De verdad no las compren. Y ya dije, es la muñeca. Pues regalamos la muñeca también. Yo ya no tenía muñecos, incluso hasta guardé las Barbies. Yo ya no tenía nada. Pero yo seguía temblando, ya no dormía, yo me acostaba y hasta las 6 de la mañana dormía. Entonces yo dormía de día. Fue un descontrol fatal. Fui con varias personas, me llevaron a Guadalajara, me rezaban, fui unos que tenían como babalaos. Ajá. Ahí con el babalao o los que traen collares, fue que le dijo, es que hay espíritus que se impregnan en los muñecos. Y aunque el muñeco no esté, creo que el espíritu se mal queda. O la maldición del muñeco se impregna a quien esté. Entonces, si era para ti, pues tú se lo regalaste. Pero el chistoso es que el muñeco la eligió. A lo mejor porque a veces eligen a los niños o los espíritus, no sé. De esa parte tengo muchas lagunas, pero el chiste es de que no me iba a dejar de molestar hasta que no cortara lazo con el muñeco. El problema fue que para regalaste el muñeco. El muñeco ya no lo tenía, entonces fue más lata. Creo que hasta los 11 años, que fue porque esta persona se fue a su pueblo y fuimos, la buscó, pues estaba ya rejolado, lo encontramos y dijo, pues de una vez vamos a quemar los dos. Muñeco porque no muñeca. Sabemos cuál es. Sabemos que es un mal, mi mamá se enojó y dijo, no, pues vamos a regresar el mal, y que porque no era para mí, era como una cuestión de vecinos o que le habían echado una maldición, no sabemos. Pero se enojó, dijo, lo tienes que quemar, le dio las instrucciones, tienes que hacer una oración, un ritual. Un ritual y lo tenían que bendecir. Ok. Entonces, pues yo creo que en la bendición se enojó. Sí, eso te iba a preguntar cómo se comportó el muñeco al quemarse, porque justamente cuando hay una situación de poner adentro de un objeto, un espíritu, un muerto, sí, lo que sea, pues obviamente es su hogar, entonces al momento de bendecirlo y tratar de quemarlo, yo creo que el muñeco sí hizo varias cosas. Pues la muñeca se quemó rápido. Si eran del mismo material, 2 años de diferencia, por decirlo así, el humo debe de ser diferente o la quema debe de ser diferente. Sí, claro. Cuando intentaron quemar el muñeco, no se quemó con alcohol. Ok. No se quemó, no sé si hasta con gasolina, pero no se quemaba. O sea, echaban el cerillazo y no prendía, o sea, prendía y se apagaba. Entonces, pues el pelito y eso se quemaba, pero la cara o así, no, estaba ahí intacto, hasta aquí ya se veía negro y todo, pero no se quemó y la muñeca se quemó rápido. Rápido. Pues ya cuando echaron de la gasolina, así como si explotara, hizo así como que ¡pum! Dijo, pues es la gasolina. Y empezó a salir como si estuvieran quemando una llanta. Ok. Un humo negro. Que yo sentí que íbamos a quemar el patio. y como de esas llantas, no sé si chillan las llantas. No tengo idea. Pero el plástico chillaba. Era como un así de... Como cuando las limpias de los limones también, ¿no? que explotan. Explotan. O los huevos explotan. También. Así explotó. Y entonces cuando explotó y salió ese humo negro y que chillaba, no, ¿qué no sabe? Se aventó ahí, nos aventamos unas 7, 8 horas.
en y un no se muñeco. quemó. O sea, se veía ahí y como que se retorcía. O sea, se hacía, fue muy extraño. Se retorcía y mi mamá, vete, decía, vete, y le echaba, salte de ahí, decía, ay, no se me vaya a pegar, hay que poner. Pues salieron con unos medallonzotes, Sí, claro, de protección yo también lo hubiera hecho. pero enormes de San Benito. Sí, sí, Si sí. no, no se me vaya a meter ya ahorita me río, pero de verdad, después de ahí salió la película de Leso. Yo no la vi. Ya íbamos a un lado y yo veía los payasos y no podía verlos, o sea, Terror. fue muy difícil. Pues hasta ahora ya, ahorita lo platico y todo, pero si yo veo, por ejemplo, muñecos, yo no, ni los regalo ni los tengo de este tipo de muñecas porque, aunque salió la de Annabelle y todas esas, no es promoción, o la de Chucky ni nada, o sea, no estoy promocionando, pero a lo mejor no como tal, pero sí No, pasa. sí, claro que pasa. Claro, claro, claro que pasa. Digo, muy similar a la historia que tienes, yo recuerdo una amiga que también fue con los elfos de Pep Catala, ¿no? También le regaló uno de sus elfos a una de sus hijas, la niña chiquita, y obviamente hay todo un ritual de activación para el muñeco, o sea, aquí sí es algo diferente, ¿no? Porque obviamente tú solo lo activas y obviamente le estás dando alimento a ese muñeco, como con velas, dulces, varias cosas. Y como niño, pues sientes un cariño por tus muñecos, y entonces también ella lo traía para arriba y para abajo. Y sí, o sea, a mí me decía Maite, es que revísale los pies, o sea, está desgastado de los pies. Y yo lo he visto, o sea, he visto cómo, o sea, hay como 2, 3 pasitos, y sí, de verdad, o sea, lo regalo y me lo regresan. Y también fue una situación de quemar al muñeco, ¿no? Tuvieron que Ajá. quemarlo para que también pudiera la niña liberarse, porque de igual manera la niña, las ojeras inmensas, la niña no dormía, la Sí, niña no, tenía mucho miedo. Igual también decía, es que el muñeco me habla y me sonríe. Y entonces, pues, ¿quién le va a creer, no? O sea, era una niña también chiquita, tenía como 6, 7 años, hasta que igual tuvieron que quemar al muñeco y también fue santo remedio para la niña. Y sí, porque yo recuerdo que yo jugaba que les daba comida y cuando le decía que era malo, no le daba de comer. Ok, lo castigabas y entonces se enojó contigo. Sí, entonces era lo que traía. Entonces tuvimos como ese juego de, aparte de que se puso celoso, como que llega alguien a ocupar el lugar. Ay, me acordé la de Toy Story. Cuando llega Cuando llega el Buzz Lightyear, ¿no? algo similar, pero sí, ahora recuerdo, entonces se enojaba y se empezó, de ahí fue donde empezaron los problemas. Y donde empezó a manifestarse de manera negativa contigo. O sea, a lo mejor al principio había esta conexión de pues somos casi uno y aquí me estoy alimentando de tu energía y aparte de todo me quieres, me abrazas, me consientes y me das el biberón, ¿no? Entonces de repente ya llega competencia, como que no le agradó mucho al muñeco. Y digo, cabe señalar que el muñeco estaba preparado, no es con cualquier muñeco que usted le regale a sus hijos, ¿no? Es un muñeco que finalmente traía un hechizo, traía algo complicado por ahí. Y por ejemplo, yo en esta cuestión de duda, ahora pues uno tiene hijos, ¿no? Entonces, pues el regalo no era para mí. ¿Cómo saber si, por ejemplo, alguien nos regala algo y tenemos que verificar o qué hacer pues para no dárselo a nuestros hijos o algo? Yo sí quedé muy traumada. O en realidad lo que podemos hacer siempre que alguien te regale algo, no importa quién sea, límpialo. Finalmente no sabes, a lo mejor él te lo regaló con la mejor intención del mundo, pero tú no sabes quién hizo ese regalo, si lo que sea, o quién lo tocó, etcétera. Entonces, lo más sano es que siempre limpiemos nuestros regalos con algún saumerio, ¿no? Pasarlo por el saumerio o ponerlo a lo mejor en una camita de sal para que absorba la energía que tenga y entonces ya queda como libre de. También después de eso, bueno, uno ya quedó como traumado con los regalos, pero ahora que empecé a trabajar, que estuve en lo de que es la baraja, una vez tuve una paciente donde le dio como un estilo de cáncer de mama. Ok. Y fue muy extraño ese cáncer de mama porque no tenía nada. Revisó, fue a lugares, ya estaba más la tanatología, iba empezando.
pero en estos duelos lo chistoso era que no tenía nada, no tenía síntomas y a ella le aparecía un cáncer de mama. Al estar revisando todo, que me dijo, pues ya a veces uno llega a muchas cosas que empieza como que a creer o empezar a buscar lugares para encontrar respuestas. O la sanación, ¿no? Entonces, al revisar, resultaba que marcaba que fue puesto, y yo decía, ¿puesto de dónde? ¿Puesto de dónde? ¿Puesto de dónde? Decía, ¿qué te pones? ¿Qué haces con eso? No, pues esto y el otro. Y resultaba que dimos, después de todo un año, era un brasier. Ok. Era algo trabajado. Ajá, entonces hablando de muñecos, conecto con también como prendas. Sí, sí, sí. Y se ponía ese brasier. Buscamos la historia, dije, ¿dónde lo conseguiste? Porque no era tanto un mal de alguien, sino ¿dónde conseguiste esta ropa? Y era de paca. Ok. Entonces, al ver ese de paca, revisamos y todo, entonces encontramos que era de paca donde venían como de hospitales. Entonces, creemos que viene o vino en ese entonces de alguien que pudo haber tenido alguna enfermedad. Y entonces, al usar ropa usada también o de paca, creo que se pegó ahí porque se limpió, se hizo más cosas. Obviamente, a lo mejor el cáncer no se le quitó, pero sí pudo sanar muchas cosas porque el cáncer estaba ya como avanzado. Ok. Pero nos quedamos con la idea, de hecho, ella ya no está en este plano, pero nos quedamos con la idea de que pudo haber sido la prenda. La prenda. Ella obviamente era susceptible también a que iba a tener cáncer de mama y probablemente la prenda lo que hizo fue decirle sí, vibracionalmente estamos en orden y entonces lo podemos manifestar, ¿no? Entonces sí las prendas también pueden encantarse y embrujarse y finalmente muchas veces no las obsequian, ¿no? En este caso era de paca, pero sí muchas veces nos obsequian no sé, este collarcito, este anillo, estos aretitos y de repente a lo mejor te los pones y la vida te cambia, ¿no? O comprar las cosas de repente cuando vamos a algún lugar que ya son cosas como antiguas, por favor limpien las cosas, tienen y guardan la energía de sus dueños anteriores y si son muy antiguas, pues las de muchos dueños. Sí. Entonces sí. ¿Alguna otra experiencia, Esme, que tengas por ahí, sobre todo con la baraja? Por ahí sé que sí tienes muchas historias con la baraja, muchas. Es que cuando pasó lo de la experiencia del muñeco, resultó que me empezó a gustar este tipo de cosas. Claro. Aparte de que siempre anduvimos vagando para ver limpias y cosas. Entonces, de ahí empezó un camino. Empezó como a llamarme la atención, al ver por qué me pregunto por qué veo cosas, por qué esto, y entonces empiezas a tomar como una línea o un camino, ¿no? A buscar respuestas, a entender por qué se mueven las energías. Y en esa experiencia, la que más empecé a trabajar fue lo que fue la baraja española. Okay. Primero tuve un tarot egipcio, pero el tarot egipcio es muy complicado. De aprender a leerlo. Muy difícil, sí. Entonces, y la baraja española era más chismosa. Entonces me gustaba más. Y entre esos empezaron a decir, ay, hazme preguntas, esto y el otro. Y empecé a este camino. Y entonces, una vez me llegaron, una de estas mujeres, les voy a decir que tienen sus esposos como ricos y poderosos. Pegrilosos. Dejémoslos en ricos y poderosos. Entonces, yo no sabía de esas veces que, pues, estaba joven, yo creo que tenía unos 20 años, pero yo ya andaba en el ámbito de este servicio y llegaba así, entraba y me pedía siempre que estuviéramos como a solas y demás. Y me han tocado como experiencias de mujeres como muy empoderadas. Okay. Muy de esto quiero y me lo das. Okay. Esto necesito y dime cómo y cuánto. Sí. ¿No? Entonces llegaba, se sentaba y hacíamos preguntas y todo. Y lo clásico que nos encanta a las mujeres hijas de Hera. Celosas. Para no decir tóxicas. Nos encanta saber dónde está el marido, con quién está el marido y que no quiero que vea a nadie más que a mí. Y sobre todo porque
cuando tienen mucho dinero, pues les gusta tener la casa chica. Y muchas casas chicas, ¿no? De repente. No es con una, son varias. Exactamente, pero ellas, pues a pesar de que no los dejan, pues siguen pues queriendo tener unido su hogar por X razón, conveniencia y demás. Pues estábamos ahí y de repente me dijo, eran dos, y me dijeron, también te traigo a mi amiga, ¿eh? Y lo que tú me digas y me vayas a decir, esto es ley. Y entonces yo decía, ¿cómo ley? No, sí. Ella es una chamaca, aunque tú la veas jovencita, pero te dice las cosas como son y directas. No te voy a llevar a ningún lado, le decía, porque eran así muy empoderadas. Y sus bolsas caras y demás, ¿no? Entonces ya nos sentamos, ya vi una y dice, pero es que queremos saber, yo queremos retirar de una vez, dime cómo vamos a hacer los retiros, porque me la vas a retirar. Ok. O sea, era así como, lo vas a hacer. Yo decía, no, mira, la energía no trabaja así. Tú no puedes, el libre albedrío. No, a mí me lo vas a hacer y dime cuánto. Híjole. Y tú decías, bueno, tengo gastos, tengo sí cosas puedo que modificar hacer. un poco esta situación. Y yo decía, no, pero bueno, estábamos ahí y dijo, sacaron un celular. O sea, las fotos y me dijeron, dime quiénes son las amantes. ¿Quién es el amante o la amante de mi marido? Traigo fotos. Traigo nombres y tú dime qué hacemos. O sea, ya traían todo. Ok. O sea, ni para poner un pretexto, es que se ocupa el nombre. Credencial de lector, etcétera, etcétera. Ya casi traían hasta el número del seguro social, la casa y demás. Y bueno, dime cómo lo podemos saber. Porque incluso en la baraja se pueden ver los objetos, donde hay objetos. O sea, es maravilloso, es como muy chismosa. Entonces me decía, ¿es esta? ¿Es esta? Y ahí salía, no, ¿qué tiene con esta? A esta la ve, pero se la hagas, pero así muy específica las cosas. Sí, claro. Pero nada más un beso, o le da dinero. No, entonces se hizo como medio tóxica la cosa. Sí. Y la otra era peor. La otra era más de, no, yo sí estoy segura. Quiero saber si es su hijo. Yo decía, pero pues hazle no sé, hazle una prueba de ADN, yo no te puedo contestar eso con la carta, ¿no? O dime si está embarazada en este momento. O sea, yo así de, ¿cómo vas a saber si está embarazada? O sea, la baraja te da como una manera terapéutica, te ayuda y demás, pero a veces la gente es magia, me tienes que decir cómo están las cosas. Exactamente. Pero ahí va tu mera a decirles, ok, le saco así dinerito y yo pues erróneamente dije, no pasa nada, está bien, ¿no? Se la va a ir a decirle, deja a mi marido bien. Y se acabó el asunto, ¿no? No para ahí. Entonces, ahí va, tal, yo bien segura, ¿no? Me dejó mi dinero, la verdad sí me dejó como una fuerte cantidad, yo ya me hacía en la playa, regresé y todo y lo demás, luego impresionantemente descubro que fueron y les hicieron travesuras a las amantes, casi, bueno, el chiste es de que luego sentí culpa porque hicieron, de verdad casi sentí que las desaparecían, pero de esa manera tan tóxica y se fueron y demás. Pero no queda ahí la historia. Luego llegó el marido a buscarme y dije, híjole, ya me va. Y yo le dije, no, pues es que esto es profesional, yo no le puedo decir, la verdad yo ya no sabía ni cómo regresar el dinero, ya me lo había gastado. ¿Ya cómo lo regreso? Claro. Dije, me voy a Coppel, ay, perdón, no es. Me voy a, no sé, a pedir un préstamo. Yo pensé que iba a reclamarme, pero no. Fue a preguntarme que le dijera de quién lo traicionaba. Híjole. Y dije, ay, o sea, ¿por qué a mí? Y dime quién lo traiciona, porque dicen que lo que dices es ley. Y dije, bueno, ¿en qué momento te extingo? No, le dije, no. Y fíjate que no, a mí dime que no se queda. Ay, dice, y no te preocupes lo que haya pasado con mi esposa. No pasa ahí, tengo otra, no pasa nada. Yo dije, ay, como si fueran objetos. Exactamente. Pues decidí meterme a estudiar y soltar un poco este tipo de cosas y tratar de ser más cuidadosa con lo que trabajo. Ok, sí, de repente con la magia nos suele pasar, con los hechizos, con la brujería y con la parte de la adivinación. Siempre cuando doy algún curso de tarot volteo y les digo, si no te preguntan si te están poniendo el cuerno y lo ves, no lo digas, no hay ninguna necesidad de hacerlo. Generalmente cuando alguien viene a hacernos ese tipo de consultas,
como a ti, Mera, o sea, ya tienen dirección, teléfono, credencial de lector, saben con quién y demás. Entonces, sí hay ciertas cosas que podemos como tarotistas muchas veces brincarnos. Ahora, en alguna ocasión, Mera, pregunta, porque a mí me ha pasado. ¿Te ha tocado la esposa y la amante para Sí, trabajar al marido? definitivamente. Bueno, ya luego empezamos a cursos y talleres. Ahí empezamos ahora ya a entrar la parte de estudio, empezó a abrirse la parte holística y pues ya andábamos nosotros en terapias, alineando chakras y demás. Entonces te empiezas a hacer como empezar a tener esas conexiones y de repente pues uno empieza a trabajar y por más que yo quería desconectarme, pues siempre me decían, yo quiero estar bien con mi esposo, era la esposa, quiero estar bien con tal persona. Yo le decía, ok, por esta ocasión, porque ya no lo hago, ya iba otra vez, ¿no? Uno no entiende. Entonces hice un pequeño retiro. Es un retiro, fue mi último retiro, no he hecho, más que de magia o brujería, pero ya retiros así personales, no, ya no. En esta experiencia fue de que yo hacía retiro, pero no se iba y regresaba y yo decía, no, es que de verdad tiene que ser una persona mágica, muy mágica, porque de verdad debe de saber, es que hasta parece que hace lo mismo que yo. Yo decía, hasta parece, o sea, es como si supiera qué hago, ¿no? Sí. Pasó y me marca mi compañera y me dice, fíjate que tengo un caso que me gustaría que vieras. Yo, explícame, es que de verdad se me hace muy extraño que yo le hago cosas y hasta parece que es lo mismo. Estaban trabajando lo mismo. Y me enseña la foto y digo, ay, yo la tengo acá. Dije, yo acá la tengo, pero yo tengo a la esposa. Entonces pues yo nos tengo a la estamos amante. peleando una con la otra. Y el resultado fue que el fulano se fue con una más joven. O sea, una tercera en discordia. Ni siquiera fue para allá ni para acá. O sea, fue que abrimos abrimos un camino y el Señor dijo, ya no aguanto estas dos. ¿Saben qué? Fue y se juntó con agarró una de 18 o 20 años, o sea, ni al caso. Más chiquita, dijo, no, ya estas personas grandes ya me tienen de veras bastante mortificada. Dije, no, ya no. Entonces ahí en esas experiencias, pues uno va aprendiendo a no hacer cosas. A medirse. A medirse. ¿No? A medir prácticamente, a medir tu propia conciencia. No es tanto la conciencia ajena, porque digo, o sea, a mí de veras luego me hablan y no me importa, cóbrame lo que quieras, pero regrésamelo. Y volteo y digo, es que ¿para qué? Vuelvo a insistir, el día que alguien pide un retorno, sí se regresa, sí es fácil, no pasa nada, no es algo complicado, pero se regresa queriéndose ir, ¿ok? O sea, siempre se va a regresar queriéndose ir, así como está, así es como se te regresa. Entonces, lo más bonito es que uno sea el hechizo todo el tiempo para que jamás se quieran ir, ¿no? Entonces, es un camino, no algo que resolver. También cuando, por ejemplo, que lo quieren tanto, invierten tanto y a veces dicen, quiero a este hombre, y cuando lo tienen, resultan y dicen, pasa, yo le dije, es que a veces la energía no es como que se manifieste inmediatamente, tiene que tener un tiempo. Se les olvida, andan con otra persona, regresa y es, ay, ya no lo quiero. Pero tú pediste esto, ¿no? Ya retíramelo, ahora tráeme este. Y digo, bueno, ¿cómo somos las mujeres? Sí, no es enchilame otra. El tiempo que tarda un hechizo en aparecer en mi vida no depende ni de la bruja, ni de lo buena bruja que sea, ni mucho menos. No depende de eso. Depende de la vibración que tenga la persona que está mandando a hacer el trabajo, ¿ok? Siempre va a depender de eso. Generalmente van a buscarnos como la última opción, muchas veces. Sí somos la última opción. Primero siempre las cosas se arreglan de otra manera. Y ya no hay mucho que hacer muchas veces, entonces tarda siempre en aparecer lo que estamos pidiendo y generalmente cuando aparece el hechizo puede pasar un año, ¿no? Y tú ya el año ya dijiste, ya ni lo quiero, yo ya estoy con otra persona, ya no quiero estar con este, y de repente el otro así de, es que te extraño, no puedo vivir sin ti, tú así de, ¿por qué? Porque así lo hiciste tú, ¿no? O sea, tú pediste ese trabajo y después de un año se te está cumpliendo, ¿no? Entonces depende mucho de la vibración de esa persona.
Esme, ¿alguna otra historia que por ahí nos quieras platicar con, no sé, a lo mejor alguien de tu familia o alguien muy cercano que le hayan hecho brujería, ¿no? Y que, no sé, cómo salieron del proceso? Del proceso familiar, pues bueno, en esta relación de la cuestión de familia sí hemos tenido conflictos, sobre todo con las personas de los vecinos, o que son estas cosas de vecinos. Y entonces nosotros como que crecimos en el ámbito de hacernos siempre limpias, de ver cosas, y las cosas que se nos manifestaban a nosotros es como en la casa. Cuando empezaban, por ejemplo, a escuchar música o se prendía el radio, lo que sea, era como voltearnos a ver y decir, pasa algo. También es como extraño. Entonces yo también de chica recuerdo y veíamos o me volteaba a ver con alguno de mis hermanos y decía, es que pasa algo. Y hay que revisar porque pasa algo. Y nos empiezan a pasar como series o cosas extrañas de algo, como que primero se nos manifiesta a nosotros en algún tipo de ruido, energía, antes de que pasara algo o que nos empiecen a cortar caminos. O que algo personal a cada uno de los miembros. A mí lo que me pasaba mucho, que yo no entendía cuando que sentí que se me cerraba la abundancia, que obviamente primero que tenía que trabajar internamente, fue que decidí trabajar todo esto y que en algún momento luego te dicen que si son parientes, que te está embrujando lo clásico. Es que es la tía, es que es la cuñada y demás. Entonces también te llegas a enfermar y ya en lugar de arreglar las cosas, empieza a sentir, por ejemplo, la otra persona o el otro pariente, siente que te está limpiando para cuidarse de ti. Y tú piensas, te cuidas y te limpias pensando que es la otra persona. Y a veces también es el mismo charlatán. Claro. El que está haciendo estas situaciones. ¿Qué me pasó a mí? Ya llegué con mi hijo y solo andábamos fatal y solamente teníamos un huevo. Y yo vi el huevo y le dije a mi hijo, ¿qué hacemos? O no lo comemos o nos hacemos una limpia para abrirnos camino en el huevo. Sí, claro. Y ahí voy y dije, creo que es el destino porque no hay gas. Entonces, la limpia será. Nos empezamos a hacer la limpia y dije, ¿sabes qué, hijo? En mi vida nos va a pasar esto. Y yo creo que de aquí vamos a abrirnos puertas, nos vamos a quitar las ideas de que si Juana, Petra, la familia, lo que sea, te está haciendo algo y empiézate a limpiar. Y entonces fue cuando empezamos a ver tanatología y todo lo demás. Y como que se me empezaron a abrir puertas. Pero sí fue un transcurso muy, muy difícil también en lo personal cuando te contaminas y piensas que hasta tu mismo familiar te hace algo. Claro. Y luego el otro familiar piensa que tú le haces algo. Y la bruja empoderándose de dinero, ¿no? Entonces, sí, claro. Hay que tener cuidado también a dónde vamos. Exacto, sí es algo bien importante. Como siempre le he dicho, la brujería es algo que se estudia. Sí entiendo que hay muchas personas que tienen dones. Esme es una de ellas. No hay nadie que lea una vela como Esme te la puede leer. No existe alguien, no conozco a nadie que lea una vela como ella lo hace. Sin embargo, claro que hay dones y tenemos muchos. Esme tiene muchos, a lo mejor yo tengo algunos. Sin embargo, creo que las dos podemos decirlo. Cuando se estudia, cuando se mete todo como en una cuadratura, cuando realmente entiendes la explicación, los fundamentos de lo que estás haciendo, de cómo lo vas a hacer y de cómo desecharlo, las cosas salen diferentes, ¿no? Muy, muy distintos. Sí conozco muchas hermanas brujas que también dicen, o sea, claro que atiendo al amante y también atiendo a la esposa y ¿por qué no? También atiendo al marido y entonces los traigo a los tres, bueno, ¿no? De un lado para el otro. Y también conozco quienes van con familia y también meten esta parte como de, yo creo que es tu hermano el que está, ¿no? Haciendo Ajá. ese tipo de cosas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con quien vamos a que nos limpie o con quien vamos a que nos haga algún trabajo de brujería, porque no siempre es para pedir cosas malas, ¿ok? Al contrario, muchas veces es para pedir cosas buenas, para pedir bendiciones, para abrir caminos, para limpiar los caminos y funciona bastante bien. No sé, ¿es algo que quisieras agregar antes de despedirnos de este programa?
Pues regresando a los muñecos, porque yo de verdad sí fue una experiencia como que un poco traumática, no sé si les ha pasado, pero sí hay que tener pues ese cuidado porque también recuerdo que donde yo lo dejaba, porque la verdad voy recordando cosas como fue de niña, donde yo lo dejaba siempre sonaba una andadera. Había Ok. una andadera donde les ponen música de los más chiquitos. Ajá. Y al poner la andadera en ese lugar y estuviera, no sé, el muñeco o algo, la andadera sonaba la música. Qué estrés. Entonces, la casa ahí donde estaba es grande. Nadie quería bajar, de verdad nadie quería bajar porque la andadera sonaba. Hasta que nos dimos cuenta que la andadera pues, no tiene pila. Ok, entonces era la energía, la del muñeco, la que lo hacía sonar. Pues yo me imagino que sí. Tengo mis dudas porque justamente en ese lugar de mi casa no agarra las redes, no agarra el wifi. Ok. Entonces también puede ser complementando que se haya manifestado más cosas. Algún portal también puede ser que esté por ahí, algún vórtice, algo que está estropeando la energía, que también puede pasar. Y que le haya dado también como más fuerza a los objetos o cosas que esté. Y solamente en ese lugar no agarra. Yo me tengo que mover para contestar o algo y es como un punto muy ciego, ya han revisado todo. Sí, con la radiestesia, no sé si lo has checado, No. porque con la radiestesia generalmente cuando hay líneas, hay dos tipos de líneas ley, ¿no? Y cuando se cruzan, cuando hacen esta intersección, es fatal. O sea, sí hay como demasiada energía. Yo recuerdo un caso de una chica que me decía, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Y yo le decía, no tienes nada, ya te limpié, ya te revisé, de verdad, no tenía nada. Le decía, ya vete a un psiquiatra, o sea, de verdad, esto no es energético. Se me ocurre decirle, déjame revisar tu cuarto. Y cuando llevó mis varillas de radioestesia abajo de su cama, o sea, se torcían, cruzaban dos líneas y entonces había demasiada energía ahí. Movimos la cama, volteó y me dijo, o sea, esto debí de haberlo hecho hace años, porque ahora puedo dormir perfecto, y en realidad era la intersección de estas dos líneas, ¿no? Energéticas. Sí, yo creo que lo voy a realizar porque sí, ahí, justamente ahí no agarran las redes. Sí, Nada. debe de ser un cruce por ahí de energía. ¿Algo más que por ahí quieras agregar, Esme? Pues nada, sería como agradecerte que realmente me dejes contar las historias, porque creo que a veces uno no sabe todo lo que ha pasado y es donde te das cuenta por qué estás en este camino. O sea, realmente son porque te pasan cosas y como comenté hace rato, ves, pues realmente quieres una respuesta. Entonces, nosotros los humanos somos muy curiosos, muy curiosos y nos encanta estar en estas cosas como de muñecos y demás, pero cuando lo vives, no sé cómo explicarlo, no es como las películas, de verdad que no es como las películas. Es como un trastorno mental, es algo como psíquico, porque sientes en la cabeza como si te estuviera contestando, tú sientes la respuesta, no es que habla, mueve los ojos, mueve la boca, sino te contesta. Y aunque no lo veas, sientes que te sigue diciendo, ven, o estoy aquí, o no te voy a dejar. Ajá, eso fue difícil en quitarme ese trauma. Entonces, sí existe, la verdad, sí existe, no como tal en las películas, pero sí es algo que es real. Sí es real, y entonces por ahí con mucho cuidado. Y pues bueno, yo agradecerte también a ti, Esme, por haber venido hoy aquí al programa. Muchísimas gracias. Espero que no sea la única vez, sino que sean muchas. Créanme, hay muchísimas historias que Esme nos puede contar. Sí. Muchas tardes de café pueden pasarse platicando con Esme. Y solamente que nos digas por ahí tus redes, dónde te encontramos para alguna consulta, alguna terapia. Pues ahorita lo he estado realizando como por citas. Por ahí puedo dejar mi número. Claro que sí. Mi Face, bueno, también, ahorita no recuerdo si lo tengo como Mera Quintero, pero también lo dejo para si me quieren contactar. Y sí lo realizo con citas, y puede ser desde trabajar con duelos,
porque me fui hacia el lado de liberación. Creo que es de liberar, y si tienen, por ejemplo, objetos o algo de liberar en alguna casa o algo, pues también los puedo realizar. Me metí mucho en eso. Claro. Entonces, pues sí, estoy a la orden para los que quieran que los apoye o un consejo o algo, pues aquí estoy. Ya saben que yo no soy muy fan de las constelaciones familiares y Sí. créanmelo, con la única persona que haría yo una constelación familiar sería con Esme. Entonces, cualquier cosa también con ella pueden hacerlo. Sobre todo porque hablamos de lo transgeneracional Uh-huh. y de nuestros ancestros, y podemos repetir patrones. Exactamente. Y pues bueno, a ustedes solo agradecerles por estar otra vez aquí en un capítulo más de Brujas y Embrujos. Y a toda la comunidad de Embrujados también agradecerles. Por favor, no se olviden suscribirse, no se olviden darnos un like, no se olviden checar todas nuestras redes sociales, por favor. Nos ayudan muchísimo y muchas gracias. Bendiciones y que tengan una hermosa semana. Hasta pronto.